Gracias Muy buenos días. En el por la día de invitación. hoy vamos a contar con la participación del doctor José Naif Calderón Barrera, quien es un residente científico intensivo de la Universidad de Rosario, y en el día de hoy nos va a presentar terapias de hemopurificación en pacientes con sepsis. Doctor Calderón, muy buenos días y muchas gracias. Buenos días a ustedes. Muchas gracias a los asistentes interesados en el cuidado intensivo hasta ahora. Gracias por unirse. Gracias al doctor Amícar, al doctor Carmelo por la invitación. Y vamos a hablar de un tema muy importante que ha tomado relevancia en los últimos años y es cuál es mi arsenal de rescate en pacientes con choque séptico que son refractarios. Entonces tenemos un gran problema. El gran problema es que las mortalidades tanto en sepsis como en choque séptico siguen siendo inadmisiblemente altas y vemos cómo es directamente esta disposición epidemiológica a través de los años, que si bien vemos que hay una disminución desde el año 2015 en la mortalidad de sepsis, sigue estando, por ejemplo, por encima del 20%, pero en choque séptico vamos más de una década en donde no se ha podido instaurar ninguna terapia o ninguna estrategia que sea capaz de disminuir la mortalidad más allá del 30%. Y esto nos abre de entrada una problemática y también un punto de vista o nos plantea un objetivo más adelante y es saber si el choque séptico hay que tratarlo como una gran entidad o hay que echar de la mano de la medicina de precisión para identificar subfenotipos de ese propio choque séptico que se puedan beneficiar de una terapéutica específica. Es así como lo primero que deberíamos hacer es definir qué es choque séptico refractario. Esto es algo que vemos cada uno en nuestra práctica clínica actual, más sin embargo existe todavía una heterogeneidad en lo que es la definición de choque séptico refractario. Es importante tener la definición porque al tener una definición podríamos hacer un diagnóstico de esta etiología, de este subfenotipo, tener una pronosticación que nos ayude a tomar decisiones clínicas basadas en la mejor evidencia, pero por supuesto, antes de que se pueda instaurar una adecuada estrategia terapéutica, es necesario poder definir ese grupo de pacientes que sean parte de ensayos clínicos y aleatorizados que posteriormente den unas recomendaciones sólidas para todo el mundo, para el médico general hasta el médico especialista o cualquier médico que esté en vista del tratamiento de los pacientes con choque séptico refractario y así poder mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Es por eso que en este mismo año, después del advenimiento, una semana después del advenimiento de las nuevas guías de práctica clínica, se realizó un consenso por medio de una metodología Delphi en donde por lo menos se sabe que existen 4 cosas que pueden definir el choque séptico refractario. Uno es aquel paciente que pese a las intervenciones iniciales persiste con un llenado capilar prolongado y un lactato aumentado que previamente haya sido respondedor a líquidos y en este momento donde se vuelve refractario ya no sea respondedor a líquidos, que cada vez necesite más terapia vasoactiva, esto definido objetivamente como una dosis equivalente de noradrenalina por encima de 0.5, y que adicionalmente se incluya la ecocardiografía a pie de cama para establecer otras causas del choque. Más sin embargo, tenemos un gran problema y es que si bien hubo un adecuado consenso en que estas 4 cosas son las más importantes para definir el choque séptico refractario, quedan unas en el tintero que tal vez sean las que más nos importan a nosotros. Uno es que no se llegó a un acuerdo en cuánto debería ser la duración de la terapia instaurada hasta definir que el paciente sea choque séptico refractario. Y otra muy importante es definir si existe algún valor o un umbral de lactato para definir si el paciente es refractario o no, al igual que el llenado capilar. Sin embargo, esto es el inicio de un gran camino en donde inicialmente tenemos este consenso que ya se dio. Lo más importante es poder refinar aún más con el tiempo de tratamiento y con las variables que previamente se mencionaron. Posteriormente lo que seguiría es realizar una aplicación de esta definición en una corte de validación, realizar enriquecimiento fenotípico, ya sea pronóstico y predictivo,
que nos ayude a establecer pacientes objetivo para ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, con esta introducción, quiero plantear y desarrollar este tema bajo estos 6 ítems, en donde lo primero que vamos a ver es una breve reseña de la respuesta inmunológica en la sepsis, por qué o cuál es el racional del uso de las terapias de depuración extracorpórea, las descripciones de cada una de estas terapias, cuál es la evidencia que avala dichas estrategias, cómo se ajusta la antibiótico-terapia, dado que es uno de los pilares más importantes del tratamiento de sepsis y que no deben ser disminuidos por el hecho de tener terapias de depuración extracorpórea y al final unas perspectivas futuras que nos hacen falta en este gran camino. Entonces, hablando de la respuesta inmunológica, sabemos que hay 2 fases o 2 desencadenantes. Tenemos una infección inicial por cualquier microorganismo que a su vez va a generar o por lo menos va a tener patrones moleculares asociados a patógenos y adicionalmente la invasión ya sea por los microorganismos o ya sea por la respuesta inflamatoria va a generar una injuria tisular que a su vez va a generar patrones moleculares asociados a daño. Esto en conjunto va a generar una activación de la inmunidad celular y que a su vez va a generar un incremento de estos mensajeros conocidos como interleuquinas que si no se frena el proceso a tiempo conlleva a una respuesta inflamatoria sistémica que puede generar alteraciones en la coagulación, disfunción multiorgánica y finalmente la muerte. Si queremos ver un continuo de cómo es esta respuesta inmunológica a lo largo del inicio de la sepsis, planteémonos el primer escenario en donde estamos en el punto A. El paciente adquiere la infección. ¿Qué es lo normal que debe pasar? Pues que el paciente monte una respuesta proinflamatoria, más sin embargo, esta respuesta debe tener una respuesta adaptativa antiinflamatoria para no desencadenar un estado de tormenta de citoquinas. Esto con el fin de posteriormente que se actúe frente a la infección, de nuevo, el paciente esté en un estado de homeostasis, que sería este punto B, y tenga una recuperación. Más sin embargo, ¿qué pasa si el paciente se desregula en lo proinflamatorio? Pues encontramos una respuesta exagerada que conlleva a una tormenta de citoquinas y eventualmente la muerte. Más sin embargo, también hay que entender que tener una respuesta antiinflamatoria exagerada puede llevar al paciente a un estado de inmunosupresión, posteriormente a un estado de inmunoparálisis, en donde lo habitual que vemos en la práctica clínica es que el paciente se cura de su infección inicial, el paciente queda inmunocomprometido, llega un segundo hit infeccioso durante la hospitalización y el paciente tiene el desenlace fatal. ¿Cuál es el rol de las terapias de depuración extracorpórea? Justamente coger el paciente cuando monta esta infección, evitar que el paciente exagere y genere una tormenta de citoquinas y así regular tanto el sistema proinflamatorio como antiinflamatorio para que el paciente tenga una recuperación temprana. Entonces, los mensajes hasta el momento es que el inicio óptimo de las terapias de depuración extracorpórea es justo el momento en donde el paciente monta la tormenta de citoquinas o justamente antes poder identificarlo es algo fundamental y que no todo choque séptico que encontremos en la unidad de cuidados intensivos va a ser hiperinflamatorio. Puede ser un paciente con inmunoparálisis con un segundo hit infeccioso, por lo cual es importante definirlo, tener biomarcadores a pie de cama que nos permita establecer qué paciente está inflamado. ¿Cuál es el racional del uso de estas terapias de depuración extracorpórea? Pues todo, si lo queremos condensar, tenemos 4 teorías importantes, de las cuales las voy a mencionar rápidamente. Uno, la teoría de concentración pico, que ya lo tocamos en el diagrama anterior, en donde si yo puedo coger el paciente antes de que monte la respuesta proinflamatoria exagerada, pues justamente en ese momento donde el paciente predomina con las citoquinas proinflamatorias, pues serán más fácil de extraer a través de cualquier método de depuración. La teoría citoquinética habla básicamente de que mi terapia solo va a ser capaz de poder depurar las citoquinas que se encuentren a nivel plasmático, dejando a un lado las citoquinas que se encuentran en los tejidos. Más sin embargo, cuando yo disminuyo la concentración de citoquinas plasmáticas, se va a crear un gradiente de concentración, haciendo que las citoquinas que se encuentran en el tejido migren hasta el plasma y sean disponiblemente depurables por la terapia.
La teoría del umbral inmunológico habla básicamente de que no solo voy a realizar un tráfico de citoquinas del tejido al plasma, sino también de células proinflamatorias, de compartimentalizando así la infección. Y por último, la teoría de entrega de mediadores es que ese flujo de leucocitos del tejido al plasma, de interleuquinas del tejido al plasma, también me va a ayudar a aumentar el flujo linfático, haciendo que endógenamente también se pueda depurar la inflamación que se encuentra dentro de los tejidos. Quiero que imaginemos el torrente sanguíneo, o más que todo el plasma, como esta gran piscina, en donde las bolitas amarillas vamos a evidenciar lo que son interleuquinas proinflamatorias y en las esferas azules lo que son las antiinflamatorias. Vemos claramente aquí una predominancia del estado proinflamatorio frente al antiinflamatorio. Es decir, que si yo tengo una gran red, en este caso cualquier terapia de depuración, pues al momento de ingresar esta red en este compartimento, pues lo que mayoritariamente o con mayor probabilidad voy a depurar van a ser interleuquinas proinflamatorias. Pero este esquema es bastante importante porque ya nos arroja una de las problemáticas, y es saber si estamos depurando lo que queremos depurar, sino a partir o a costa de depurar sustancias antiinflamatorias, queremos también depurar sustancias proinflamatorias. Y es por eso pues, que hay que mencionar más o menos cómo es la tecnología de las terapias, por lo menos de hemopurificación, y básicamente consisten en una red filamentada de átomos de carbono que a su vez van a generar polímeros que se van a enlazar, esto creando unas redes con superficies que están por encima de los 35.000 metros cuadrados, que van a tener una afinidad por moléculas a través de interacciones de Van der Waals, interacciones covalentes. Y esto es importante porque lo que más va a predominar es la tamización o la absorción de estas terapias por el tamaño molecular que tengan nuestras moléculas en el plasma. Es decir, que en la mayoría de estas terapias de hemopurificación, nosotros vamos a poder tamizar todas las moléculas que estén por debajo de 60 kilodalton. Entonces acá hay un gran ejemplo ilustrativo de qué moléculas son las que se pueden encontrar ahí. Encontramos moléculas como la interleuquina 6, diferentes endotoxinas asociadas tanto a bacterias gram positivas como gram negativas, pero también moléculas que podrían estar incrementadas en un paciente con sepsis, como puede ser la bilirrubina, como puede ser la mioglobina. Pero quiero que, por favor, presten un poco de atención acá, y es que no solo vamos a tener la presencia de interleuquina 6, sino también de interleuquina 10 con pesos moleculares por debajo de 18. Es decir, también estoy arrastrando esas moléculas antiinflamatorias que me podrían mitigar la respuesta exagerada en caso de ese choque séptico refractario con tormenta de citoquinas asociada. Y esto es importante porque cuando vemos una de las cosas que todavía no están muy claras en estas terapias es la vida media de estos cartuchos, pues la cantidad de moléculas potencialmente absorbibles van a generar un rol fundamental, o van a tener un rol fundamental en la vida media de este cartucho. Entonces veamos el escenario número 1, en donde yo cogí mi paciente con un estado proinflamatorio medido por interleuquinas 6. Tenemos una concentración al inicio de 1000 picogramos mililitro, y podemos ver acá en el componente plasmático cómo existen diferentes moléculas potencialmente absorbibles. Las esferas azules son la interleuquina 6, las esferas blancas son la mioglobina y las medialunas son las bilirrubinas, predominando la interleuquina 6. Entonces, posteriormente vemos que administro un cartucho que se va a saturar en 12 horas, y al final voy a tener un paciente con una interleuquina 6 de 200 picogramos mililitro. Al parecer, o con una respuesta clínica teórica en donde voy a abortar esa respuesta proinflamatoria. Pero veamos directamente el escenario número 3, que es el escenario que más predominantemente puede estar en nuestros pacientes, y es aquel paciente que no solo tiene la misma concentración de interleuquina 6, sino tiene un valor mucho mayor, una concentración mucho mayor de mioglobina, de bilirrubinas y de medicamentos como son los antibióticos, que algunos pueden ser absorbibles por la terapia. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues básicamente, si tenemos mayor potencial o mayor concentración de moléculas potencialmente absorbibles, la vida media de este cartucho no van a ser las 12 horas del principio, sino va a ser de solo 3 horas.
Si yo no tengo la forma de poder medir y establecer en cuánto tiempo se va a saturar el cartucho, pues que voy a tener una terapia poco efectiva, en donde tenemos que después de la terapia tenemos una interleuquina 6 de 800 picogramos mililitro, lo cual puede sugerir que este paciente no va a tener una respuesta clínica adecuada como el paciente del escenario número uno. Entonces, para hablar un poquito de las terapias, la descripción de las diferentes terapias las podemos definir en dos. Unas basadas en recambio plasmático y otras basadas en hemopurificación. Las basadas en hemopurificación pues contienen los filtros que previamente mencionamos y pueden ser de amplio espectro, o sea, no tener una gran selectividad directamente relacionada con el peso molecular que va a poder tamizar, versus los específicos en donde por uniones covalentes se va a unir directamente a endotoxinas, por ejemplo, como es el filtro de polimixina, que más adelante vamos a ver. Y haciendo pues hincapié en las terapias de recambio plasmático que ya bien ustedes conocen, es una terapia convencional que lo podamos hacer a través del recambio con plasma fresco congelado de pacientes sanos y o con albúmina. Entonces, el esquema pues arroja el intercambio con plasma fresco congelado, en donde tenemos una gran ventaja, y es que no solo vamos a extraer diferentes moléculas que son transportadas a través del plasma, como pueden ser interleuquinas, así como bilirrubina y mioglobina, sino también vamos a poder realizar el acople de nuevas moléculas que pueden estar en deficiencia en un paciente con choque séptico refractario, como puede ser la antitrombina 3, como puede ser el ADAMS 13, que podrían de pronto explicar la alta mortalidad en los pacientes con choque séptico. En cuanto a las terapias de purificación, pues acá es una forma de establecer las diferentes tecnologías que tenemos disponibles al mercado. Tenemos los filtros de toramixina y alteco, que son directamente específicas para endotoxinas. Tenemos tecnologías que no son específicas o de amplio espectro, como son CytoSorb, Hafron, Seraph, y tenemos unas terapias que tienen una modalidad híbrida. Quiere decir que no solo nos va a generar hemopurificación, que esa hemopurificación es de amplio espectro, sino también va a tener funciones de hemodiafiltración en caso de que nuestro paciente tenga lesión renal aguda asociada a la sepsis y requiera también diálisis. No deberíamos montar o no necesitamos dos cartuchos para hacer cosas diferentes, sino con Oxiris podríamos tener la disponibilidad de las dos terapias en un solo cartucho. Entonces, en caso de tener una terapia de hemoperfusión, por ejemplo, en caso del CytoSorb, que no es una modalidad híbrida, pues tenemos un sistema en donde va a ser muy parecido a un sistema de hemodiálisis, donde tenemos un flujo de ingreso, posteriormente tenemos el sorbente y después un flujo de egreso que va a llegar pues al paciente con la sangre ya purificada. Sin embargo, pues en caso de que el paciente tenga lesión renal aguda y que requiera de terapia de reemplazo renal, podemos tener dos posibilidades: o tener Oxiris y montar un solo circuito, o tener la membrana de hemodiafiltración y tener, por ejemplo, CytoSorb, en donde vamos a colocar la membrana de sorbente en una disposición de paralelo predializante, membrana de diálisis. ¿Por qué es importante premembrana de diálisis? Porque teóricamente se puede conocer de que si yo soy capaz de absorber las moléculas en este punto, la probabilidad de coagulación del filtro de hemodiálisis podría ser un poco mayor, teniendo en cuenta que a flujos altos, aproximadamente por encima de 250 mililitros minuto, la membrana de hemodiafiltración también tiene la capacidad de retirar moléculas proinflamatorias que pues teóricamente fueron como las primeras terapias de depuración extracorpórea. Cuando tenemos un paciente con requerimiento de terapia ECMO, pues tenemos acá la disposición en donde tenemos cada una de los componentes del circuito: P1 antes de la bomba, P2 antes de la bomba y entra el oxigenador, y P3 después del oxigenador. Podemos encontrar esta disposición en paralelo y evidenciamos cómo el flujo de entrada del absorbente está justamente en P2 y ingresa a P1. Entonces, los mensajes hasta ahora, por lo menos de esta última parte, es que la efectividad de la terapia depende de la posibilidad de extraer apropiadamente las citoquinas en el torrente sanguíneo, que pueden ejercer esos efectos distales proinflamatorios y propagar la respuesta proinflamatoria y la tormenta de citoquinas,
Otra cosa importante es que ese gradiente que se va a generar al momento de extraer las citoquinas plasmáticas va a hacer que yo decompartimentalice la inflamación, esto con cosas buenas y cosas malas. Eso es una de las ventajas y desventajas a su vez, porque al momento de compartimentalizar la infección, pues podría generar aún más respuesta inflamatoria. Otra cosa importante es que hay que tener en cuenta las sustancias afines con el filtro que pueden hacer competencia, esto con el fin de optimizar al máximo la vida media de los cartuchos y no generar un problema que se llama desorción, y es que el cartucho ya atrapó interleuquinas, pero sin embargo, si el filtro está completamente saturado con el tiempo, esas interleuquinas pueden retornar al paciente a través de una absorción inversa. Y otra cosa importante es que estas terapias, al no ser selectivas, también pueden absorber moléculas antiinflamatorias, lo cual podría ser poco benéfico para nuestro paciente. ¿Qué nos dice la evidencia? Pues hablamos primero de recambio plasmático. Esto es un estudio que fue publicado en el año 2022 directamente en pacientes que fueron llevados a terapias de recambio plasmático, en donde se hizo una aleatorización de 40 pacientes, 20 a terapia estándar y 20 a terapia estándar más recambio plasmático, en donde se aleatorizó a aquellos pacientes que se encontraban con choque séptico en las primeras 24 horas, que eso es algo supremamente importante, en donde la mayoría de pacientes tenían infección de origen intraabdominal y neumonía, y se comparó mediante la disminución del requerimiento de noradrenalina después de la terapia. Hay que entender que esta terapia se hizo con recambio plasmático, con plasma fresco congelado, 1.2 veces del plasma calculado para el paciente en una única dosis, y se realizó una determinación en las primeras 24 horas de cómo iban los pacientes en cuanto a la depuración de lactato adicionalmente. Y podemos ver que comparado con la terapia estándar hubo una disminución de las dosis de vasopresor independientemente de las dosis que iniciaron cada uno de los pacientes, y también una disminución o un incremento de la depuración de lactato en el grupo intervención. Más sin embargo, si bien este efecto clínico se observó, no hubo diferencias significativas en la mortalidad. Cuando vemos una evidencia un poco más robusta en cuanto a cantidad de muestra, tenemos este metaanálisis publicado en el año 2023, en donde se cogió tanto estudios aleatorizados como estudios observacionales, y se observó que había una diferencia a favor en cuanto a el recambio plasmático en esas primeras 24 horas, pero esto es algo bastante importante cuando observamos directamente cuál fue el desenlace en el efecto común, es decir, todos los estudios analizados en este metaanálisis observaban el mismo desenlace, donde hubo una diferencia significativa a favor de la plasmaféresis, y también en los efectos aleatorios, es decir, efectos que pueden ser diferentes, pero que están correlacionados entre sí, en donde realmente también hubo diferencias significativas con un chi al cuadrado que es del 1%. Es decir, unos estudios que eran ampliamente homogéneos. Cuando observamos y nos hacemos la pregunta de con qué debemos realizar el intercambio plasmático, pues acá podemos observar que el beneficio se mantiene tanto en los efectos aleatorios como en los efectos objetivo únicos de cada estudio, en donde podemos observar que esta disminución de la mortalidad se ve apagada cuando se utiliza albúmina como intercambiador. Es importante tener en cuenta que en la mayoría de estos estudios se hizo aproximadamente hasta con 5 terapias de recambio plasmático con 24 horas de diferencia en cada uno de los casos. Entonces, el checkpoint es que el recambio plasmático se podría hacer, máximo 5 sesiones, podría estar avalado en las primeras 24 horas del tratamiento, y que sí o sí se debería hacer con plasma fresco congelado, ¿verdad? Que es lo único que ha mostrado disminución en la mortalidad. Y si quisiera usted escoger el paciente ideal, por lo menos en los estudios, en cuanto al origen del choque séptico, pareciera ser que los pacientes con infección intraabdominal y neumonía son los candidatos especiales. Esto pues tiene una gran repercusión clínica porque tal vez sean los focos que mayoritariamente se establecen como etiologías de choque séptico, siendo aún mejor en pacientes con neumonía. Cuando hablamos de las tecnologías que más tienen evidencia, pues tenemos la polimixina B con este estudio publicado en JAMA en el año 2009, que es el estudio EUFAS, en donde cogió pacientes que
tenían choque séptico de origen intraabdominal, que ya habían sido llevados a cirugía en caso de requerirlo para el drenaje de su foco y que se habían aleatorizado a la terapia de polimixina durante 2 horas consecutivas por 2 días con una diferencia de 24 horas entre terapia y adicionalmente pues se quiso evaluar cómo era el desenlace en cuanto a el delta SOFA versus y adicionalmente con el desenlace de mortalidad. Como podemos ver acá, en estos pacientes existió en el grupo intervención un mayor delta SOFA con respecto a la terapia convencional, en donde observamos que hubo un delta SOFA de aproximadamente 4 puntos en aproximadamente 72 horas. Y cuando trasladamos esto a un desenlace de mortalidad que fue aproximadamente evaluado a los 28 días, evidenciamos que hay una diferencia significativa en la mortalidad. Sin embargo, al ser un estudio con una muestra muy pequeña, pues la muestra de pronto no era del todo satisfactoria para poder establecer un desenlace duro de mortalidad, por lo cual 10 años después se realizó este estudio, que es el estudio Éufrates, también publicado en JAMA, en donde tiene varias diferencias metodológicas con respecto al primer estudio. Este estudio de Éufrates cogió una población mayor, 450 pacientes, no todos eran de origen abdominal de su sepsis, sino también tenían neumonía. El requerimiento de soporte vasopresor al ser choque séptico fue netamente necesario para aleatorizar a los pacientes. Se aleatorizaron en las primeras 24 horas y adicionalmente se evaluó una cosa importante y es que se aleatorizó a los pacientes según el ensayo de actividad endotoxina, que es una forma de evaluar qué tanto estrés oxidativo presentan los neutrófilos como un subrogado de una inflamación más severa. Esto, pues, con el fin de evaluar pacientes que tuvieran una actividad endotoxina por encima de 0.6. Es importante tener en cuenta que este fue el primer estudio aleatorizado que objetivizó la respuesta proinflamatoria. Más sin embargo, cuando ellos quisieron evaluar netamente la mortalidad, que fue el desenlace primario, ya sea ajustado por el grado de disfunción multiorgánica, no hubo diferencias significativas tanto en el grupo no ajustado como en el ajustado. Más sin embargo, el problema de este estudio grande es que evaluó un gran número de pacientes que tenían endotoxina por encima de 0.6 y realmente pues se han dado cuenta que no hay una relación lineal entre la actividad endotoxina y la actividad proinflamatoria. Más bien es un comportamiento exponencial. Quiere decir que el paciente que tenga una actividad endotoxina de 1.5 no va a tener la respuesta inflamatoria al doble del que tenga una actividad endotoxina de 0.7, sino probablemente 10 o 20 veces mayor. Entonces, con este problema, pues se realizó un estudio post-hoc el mismo año, limitando un poco más la muestra entre pacientes que presentaban una actividad endotoxina entre 0.6 y 0.9, y pareciera ser que en este punto específico, al día 28 sí hubo diferencias significativas en quien se les asoció terapia con polimixina, bueno, de filtro de polimixina a los 28 días. Sin embargo, pues al ser un estudio post-hoc, es un generador de hipótesis, más no una conclusión clínica que sea absoluta. Es por eso que en este año salió este estudio, que es el estudio Tigris. Es un estudio que fue publicado en Lancet en marzo del presente año, en donde se trató de establecer si efectivamente en este subgrupo de pacientes entre 0.6 y 0.9 de actividad endotoxina había diferencias significativas en la mortalidad, en donde observamos que bajo un modelo probabilístico lineal no hubo diferencias significativas entre la mortalidad entre el grupo control y el grupo de intervención. Más sin embargo, este estudio es especial porque no solo incluyó este análisis, sino incluyó un análisis bayesiano en donde enriqueció la muestra no solo con la muestra tomada en el estudio Tigris, sino le sumó aquel subgrupo de pacientes que se beneficiaban en el estudio Éufrates. Adicionalmente, se hizo un análisis bayesiano con el objetivo de evaluar si existe una probabilidad clínica de que el paciente pudiese beneficiarse en cuanto a mortalidad de la terapia establecida. Y acá encontramos el análisis gráfico no ajustado por Apache, un Apache de 25, y ajustado por Apache 25, acá eran los pacientes que tenían un Apache mayor de 25, en donde la probabilidad clínica de responder al tratamiento era estadísticamente significativa en el grupo de intervención.
Hablando de Cytosorb, que tal vez sea una de las terapias que más tenemos disponibles en nuestro medio, pues cuando uno evalúa la evidencia, realmente la mayoría son estudios observacionales, muchas series de casos, en donde establecen la efectividad basándonos en una mortalidad predicha por Apache y una mortalidad medida o real después de medir el desenlace clínico a 28 días. Y podemos observar directamente este estudio, que fueron más o menos unos 20 pacientes con neumonía en su gran mayoría, cómo después de colocar el filtro en diferentes temporalidades, en las primeras 24 horas de choque séptico refractario, ellos lo llamaron como un paciente que requería más de 0.3 de noradrenalina o un segundo vasopresor, pese a todo el manejo inicial de control del foco, antibiótico terapia, hidratación apropiada, podemos observar que la mortalidad predicha en cada uno de estos pacientes era superior al 80%. Si yo coloco el filtro, o por lo menos si se colocó la terapia, que era una terapia que se colocaba durante 12 horas hasta 5 dosis consecutivas con 24 horas de diferencia, se pudo observar directamente que la mortalidad real o medida en estos pacientes que tenían una mortalidad predicha del 92% fue del 53%. Más sin embargo, si el filtro se demora en colocar en las primeras 48 horas, vemos que pasamos de una mortalidad del 82 al 62.5%. Y esto es interesante porque en los pacientes que tenían ya la definición de choque séptico refractario por más de 48 horas, en donde hubo la demora de colocar el filtro, pues vemos que la mortalidad predicha era de 97 por Apache y la mortalidad 28 días real fue del 80%. Digamos que hubo una disminución bastante significativa con respecto a la reducción si usted inicia de la mortalidad, si usted inicia la terapia lo más rápido posible. También observamos otros estudios que son estudios también observacionales en donde se trata de establecer cuál es la cinética del lactato y la disminución del requerimiento de noradrenalina después de colocar esta terapia de Cytosorb con las mismas dosis de 12 horas aproximadamente, y observamos cómo en la mayoría de pacientes a partir de la hora 6 un incremento en la depuración del lactato y una disminución del soporte vasopresor, con la gran falencia de que no teníamos un grupo comparador. Más sin embargo, eso es tal vez de los estudios más interesantes en cuanto a ensayos clínicos aleatorizados, y fue un estudio que se publicó en el año 2017 en pacientes en su mayoría con neumonía que tenían una medición objetiva de interleuquina 6 y se realizó una comparación con un grupo de control con terapia estándar, en donde se evidenció que si bien en los primeros 2 días de tratamiento pareciera ser que hubo una disminución de la interleuquina 6 en el grupo de intervención, pareciera ser que al día 7, que fue donde se hizo el final de el análisis de la depuración de la interleuquina 6, este efecto se pierde. Es decir, no hay diferencias significativas al día 7 en cuanto a la cantidad de interleuquina 6 en el grupo de control y el grupo de intervención, siendo en estos pacientes terapias más prolongadas de hasta 7 días para poder obviamente comparar hasta ese día 7 de la interleuquina 6. Cuando observamos directamente cómo se vio esto correlacionado con efectos clínicos como la disminución de los scores de disfunción multiorgánica, tampoco hubo diferencias significativas en la mortalidad, pese a que estos pacientes se les inició la terapia en las primeras 24 horas de manejo. Lo que sí tiene Cytosorb y hay que reconocer es que integran dentro de sus estudios observacionales y dentro de su propia tecnología una forma de establecer qué paciente se puede beneficiar en cuanto a laboratorio a pie de cama, en donde tenemos que todo paciente que tenga adicionalmente una definición propia de choque séptico, también el paciente que va a tener una interleuquina 6 por encima de 600 picogramos mililitro o una procalcitonina por encima de 3 picogramos litro, en caso de no tener disponibilidad de interleuquina 6, pudiese ser beneficiario de la terapia con Cytosorb. ¿De qué manera? Pues una terapia que va a durar entre 12 y 24 horas, en donde usted va a estar evaluando después del retiro del cartucho si el paciente se benefició. ¿Cómo se sabe si el paciente se benefició? Uno, su SOFA disminuyó el 50%, o dos, si sus requerimientos de soporte vasopresor por dosis equivalentes de noradrenalina son al menos de el 50% menos de cuando usted inició la terapia.
Si su paciente tiene una reducción por debajo de eso, considere que de pronto el paciente va a ser refractario en la terapia y no gasta un cartucho. Sin embargo, si usted tiene un paciente que se encuentra limítrofe, por ejemplo, la indicación de retirar el cartucho de Cytosol es que el paciente ya tenga 10% de la dosis total inicial del soporte vasoactivo. Si usted está entre el 10 y el 50%, le puede dar el chance de volver a instaurar un nuevo cartucho durante 12 a 24 horas para evaluarlo, así hasta el tercer día. En caso de que el paciente no mejore el tercer día, pues ya gastar más de 3 cartuchos en contexto del costo de esta terapia podría no ser costo-beneficio para el paciente y pues podríamos entrar en un estado en donde el paciente es refractario a esa medida terapéutica. Y por último tenemos la terapia con oxides, que es la terapia híbrida de hemodiafiltración con hemopurificación, en donde tenemos este estudio aleatorizado en donde se estableció pacientes que tenían choque séptico, no se estableció la causa, o sea, no se discriminó por causa del choque séptico, pero lo que sí se realizó fue una medición de PCR y de interleuquina 6, donde observamos que a partir del tiempo, después de las 6 horas de la terapia, evidenciamos una disminución de los niveles de PCR y los niveles de interleuquina 6 en caso de la terapia con Oxiris, y adicionalmente hubo una diferencia significativa entre la disminución de las dosis de soporte vasoactivo con respecto al grupo comparador, sin que esto repercutiera en la mortalidad. Adicionalmente, si podemos tal vez trasladar esta evidencia a la mejor evidencia disponible, que es el estudio CIRAKI-02, un estudio que trató de establecer si los pacientes llevados a cirugía cardiovascular con terapia con requerimiento de circulación extracorpórea, si colocar Oxiris durante el intraoperatorio mejoraba desenlaces por lo menos a 7 días. Se observó que no hubo diferencias significativas en la mortalidad a 7 días, pero sí hubo una disminución en la probabilidad de que estos pacientes en su postoperatorio requiriesen de terapia de reemplazo renal, por lo cual pues, podría ser interesante explorarlo por ese lado. Acá hay un QR que quise dejar como checkpoint a medida como de una elaboración de un algoritmo de cuándo iniciar cada una de las terapias y cuándo retirarla. Les dejo ahí el checkpoint para que puedan tomar pantallazo y después hacer uso del recurso bibliográfico que los va a dirigir. Listo. Continúo con la presentación. Entonces, el quinto punto es cómo ajusto la antibiótico-terapia. Pues existen pocos datos acerca de cómo ajustar el tratamiento, algunos producto de ensayos, estudios in vivo, otros producto de estudios in vitro, en donde se pudo establecer medicamentos que no tenían una absorción o una disminución de sus niveles plasmáticos al usar estas terapias, y en donde habían otros medicamentos que sí lo generaban con requerimiento de dosis adicionales. Entonces podemos ver que no hubo diferencias significativas en los niveles plasmáticos in vivo en 4 antibióticos que utilizamos hoy por hoy con mayor frecuencia, como clindamicina, ganciclovir, meropenem, metronidazol y piperacilina. Otros donde sí deberíamos por lo menos considerar una dosis adicional o una dosis posterior al inicio de la antibiótico terapia, como puede ser la gentamicina, el linezolid, el posaconazol, la vancomicina, pero esto puede ser un poco como confuso al momento de llevarlo a la práctica clínica. Por eso traté de realizar este esquema en donde, teniendo en mente el volumen de distribución, siendo medicamentos altamente lipofílicos, van a ser menos propensos a ser absorbidos por la terapia, en donde no requieren ajuste, con volúmenes de distribución de más de 5 litros kilogramo. Pero pues en los antibióticos que sí vayan a tener volúmenes de distribución por debajo de 5 litros kilogramo, nosotros tenemos que hacer 3 preguntas. ¿Cuál es el mecanismo del antibiótico? Si su mecanismo antibiótico es tiempo dependiente, como en el caso de los betalactámicos, se debería realizar una adición de dosis 2 horas después del inicio de la terapia. Si su tratamiento es de área bajo la curva sobre MIC, como es el caso de la vancomicina, debería también adicionar una dosis 2 horas posteriormente al inicio y ajustar mediante los niveles de vancomicina. Pero si su paciente es concentración máxima dependiente, como es en el caso de los aminoglicósidos, pues se debería realizar una dosis 1 hora antes de iniciar la terapia. ¿Cuáles son las perspectivas futuras? Pues las perspectivas es poder identificar estos subfenotipos que puedan
aumentar la probabilidad de que una terapia funcione en ellos a través de el enriquecimiento pronóstico y el de enriquecimiento predictivo. Esto con el fin de realizar ensayos clínicos y aleatorizados que puedan establecer como objetivo terapéutico estos subgrupos y que adicionalmente se pueda establecer adecuadamente cuál es ese tiempo en que yo considero que un paciente es de choque séptico refractario y adicionalmente poder establecer cuánto debe ser la terapia en cuanto a temporalidad de inicio de la terapia de perfusión, al igual que durante la terapia, cuánto tiempo debería estar este cartucho antes de saturarse, y es algo sumamente importante poder determinar o tener una forma objetiva de establecer cuánto tiempo va a demorar ese cartucho en saturarse, que es algo que en la práctica clínica, el momento de uno estar en charlas con proveedores de estas tecnologías, pues es algo que todavía queda en el tintero y que no se ha tenido una forma eficaz de establecer cuándo se satura un paciente. Bueno, esto con el fin pues de poder realizar una estrategia que pueda salvar a estos pacientes y poder disminuir efectivamente la mortalidad de nuestros pacientes con choque séptico refractario en la unidad de cuidados intensivos. Y eso es todo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, José Naim, por esa excelente presentación de este tema que es bastante controversial, pero que pues esperemos en evidencias futuras podamos tener una evidencia mucho más fuerte en uno de los desenlaces más importantes, que es la mortalidad. Y como tú lo has dicho, probablemente con un inicio mucho más temprano podamos tener mejores desenlaces. En este momento dejamos los micrófonos abiertos para preguntas y comentarios. Sí, hasta mientras la gente se anima a preguntar, pues yo miraría cuál punto en términos de la refractariedad uno tendría que tener en cuenta. Es decir, el impacto, me sigo por la interleuquina 6, tomo el lactato como parámetro o tomo el valor de procalcitonina, que puede ser algo que nos genere un error. Y lo otro es si hay un subgrupo de pacientes específicos en el cual estos pacientes tengan un mayor beneficio. Es una muy buena pregunta porque tal vez es el objetivo y de los estudios más adelante, pero es la pregunta clínica que nos hacemos. Entonces, yo quisiera dividir esa pregunta en dos cosas. Una, en la respuesta clínica. Entonces, lo primero es definir cuál el paciente es el ideal. Entonces, basándonos en los estudios clínicos, la mayoría de pacientes tenían o choque séptico asociado a neumonía o choque séptico asociado a foco intraabdominal drenado, que es lo más importante, que el paciente ya tenga control quirúrgico de su foco. Lo siguiente más importante es establecer, bueno, después de esas estrategias iniciales, ¿cuánto tiempo tengo de ventana para establecer que la terapia puede servir? A fines prácticos, 24 horas. Ahora, el candidato en cuanto a fenotipo y a endotipo, yo diría que primero el fenotipo es la definición de choque séptico refractario que ya previamente se quiso dar, y es que a pesar del manejo óptimo, su paciente requiera más de 0.5 de dosis de noradrenalina asociada, o sea, relativa, o que requiera de un segundo vasopresor. En este caso, pues tener más de 0.2 de noradrenalina como un único medicamento y requerir un segundo vasopresor o una dosis equivalente, que era la palabra, de más de 0.5 de noradrenalina sería el ideal. Y en cuanto al endotipo, pues sabemos que tenemos varias cosas. Uno, la interleuquina 6. En caso de tener una interleuquina 6 por encima de
600 picogramos mililitro como un punto, más de 500 picogramos mililitro como un punto de corte, tener una procalcitonina por encima de 3 picogramos también podría ser, o podríamos considerar también una ferritina por encima de 1000, que digamos que eso con el fin de trasladar un poco las definiciones de síndrome hemofagocítico a esto que sería siendo también una tormenta de citoquinas. Ahora, ¿cómo hace usted el seguimiento? Pues a mí me parece que si bien la evidencia es un poco difícil al momento de establecer este tipo de cosas, me parece que ser lo más práctico es lo fundamental. Entonces, ¿qué es ser lo más práctico? Ver que con el tiempo su paciente tenga reducción de los requerimientos de terapia vasoactiva. ¿Cuánto debe ser la reducción? Para quitar la terapia que requiera el 10% de la dosis que necesitó al inicio de la terapia. Y para decir como en una zona gris como se lo quito o será que se lo vuelvo a poner si no cumple su objetivo, que por lo menos haya disminuido el 50% de la dosis del soporte vasoactivo después de la terapia, no a las 2 horas, no a las 3 horas, sino dependiendo de la tecnología. Digamos, por ejemplo, en nuestro caso que tenemos en la gran mayoría Cytosol, esperaría por lo menos las 24 horas después de la terapia, las primeras 12 horas después de la terapia para saber si le coloca otro cartucho. No es necesario esperar 24 horas, es decir, pongo un cartucho 12 horas y espero 24 horas para colocarle el otro. No, la idea es que al momento de que usted desmonte, antes de desmontar el cartucho, usted ya esté pensando si su paciente puede ser candidato de colocar nuevamente el dispositivo. Es decir, si su paciente no tiene una reducción del 50%, sino mantiene estacionario en el requerimiento vasoactivo o inclusive incrementa, no gaste más cartuchos porque seguramente el paciente no va a responder a la segunda, a la tercera, a la cuarta dosis. No gaste ese cartucho. Y con respecto, si podemos tener el seguimiento con interleuquina 6, pues lo ideal es tener una interleuquina 6 que siempre esté por debajo de 200. Entonces también podría ser como un punto de práctica clínica, pero ¿por qué no me gusta tanto la interleuquina 6 como seguimiento? Si bien podría ser algo estándar, porque la, las características clínicas del paciente no están en correlación con los niveles de interleuquina 6. Es decir, puedo tener un paciente que continúe proinflamado a pesar de tener una interleuquina 6 normal, porque lo que va a tener el efecto clínico va a ser la interacción entre esos niveles de interleuquina 6 con receptores afines de interleuquina 6 que no vamos a poder medir en la práctica clínica. Entonces, no me gustaría medir esa interleuquina 6. Ahora, otra cosa importante es que la interleuquina 6 elevada también podría ser producto de ese gradiente que yo estoy generando desde el tejido hacia el plasma en contexto de esa teoría citoquinética que previamente comentamos de la decompartimentalización de la infección. Entonces, tener una interleuquina 6 alta tampoco hablaría de que el paciente fue refractario a la terapia. Ok, muchas gracias por la respuesta, José Naif. Damos la palabra al doctor Martín Carvajal y posteriormente al doctor Julio Durán. Doctor Carvajal. Sí, buenos días. Tengo varias inquietudes realmente. De pronto, en un ambiente en cuidado crítico en donde cada vez somos más restrictivos con el tema de la hemoterapia, de pronto pensar en que la alternativa de la transfusión de plasma en un paciente que se le están haciendo recambios, no sé si se han medido el impacto por sí solo realmente de esta terapia asociada a la necesidad de la transfusión del plasma, como se comentó en la presentación. Si el recambio con albúmina no fue eficaz, sí fue eficaz con el plasma, pero todas las reacciones adversas y todos los riesgos potenciales también de la transfusión de plasma en estos pacientes hubiese sido también interesante mirarlos, y no sé si tienes alguna respuesta con respecto a todos los riesgos de la transfusión y sobre todo que el plasma, cuando transfundimos plasma sabemos que más probabilidades de reacciones hay inclusive que con los mismos cloruros pegados. Esa es una primera pregunta. De pronto llama la atención el hecho de que son
los estudios de pronto que tienen como más rigor científico pareciera que son de muy pocos pacientes y de pronto los metaanálisis están mezclando metodologías de estudios que de pronto no va a ser robusta la conclusión diagnóstica y eso le hace pensar a uno por qué no están las guías, si de pronto, por qué no están las recomendaciones de expertos, por qué no está de pronto en los consensos este tipo de terapia, si de pronto vemos que hay algunos grupos de pronto que lo están utilizando, no es de ahora, ¿no? Realmente tiene varios años de estarse usando, pero no vemos realmente que esto se vea reflejado en un consenso, no lo vemos reflejado de pronto en una recomendación global para el manejo de nuestros pacientes con sepsis. Y lo último es que el código QR que mostraste no funcionó, decía que estaba inactivo y que había que revisarlo. Listo. Ya con respecto al QR, pues como primera, pido disculpas, me funcionó esta mañana, pero yo directamente al grupo de cuidado intensivo mando el documento para que lo tengamos. Gracias por la aclaración. Con respecto a la primera pregunta, el del recambio plasmático, en el metaanálisis que mostré, aproximadamente 10% de los pacientes tuvieron respuestas transfusionales asociadas al recambio plasmático con plasma fresco congelado. Más sin embargo, tanto los efectos mixtos como los efectos fijos fueron a favor de la intervención. Más sin embargo, podemos observar que quisiera de pronto proyectar, no hubo diferencia, no hubo tanta heterogeneidad entre el grupo de intervención y el grupo control. Perdón, entre los protocolos de recambio plasmático no hubo una heterogeneidad establecida. Esperen un segundo, yo cuadro otra vez la presentación, regálenme un momento, por favor. Listo. Más sin embargo, pues lo que usted dice es cierto y es que al fin y al cabo, pues si bien la heterogeneidad fue baja, el único estudio o el ensayo clínico que determinó que había una disminución en la mortalidad fue con muy poquitos pacientes y es por eso que en este momento, lo que nos va a dar luces acerca de lo que realmente puede hacer estas terapias va a ser directamente un ensayo clínico que está en curso que se llama Exchange 2. Es un ensayo clínico aleatorizado en donde se estableció pacientes con choque séptico refractario al recibir cada una de las terapias de recambio plasmático hasta 5 dosis con el volumen de 1.2 de recambio con plasma fresco congelado y va a evaluar mortalidad teniendo en cuenta de que pues, este metaanálisis fue la mezcla de estudios observacionales y ensayos clínicos con una muestra que es bastante baja. Entonces, eso está en el tintero y yo esperaría de pronto hasta la publicación de ese estudio, que va a ser un estudio bastante grande y la mejor evidencia disponible para emitir una recomendación a favor o en contra del recambio plasmático, sopesando los riesgos de las reacciones transfusionales que usted previamente mencionó. Con respecto a la segunda pregunta, que es la ausencia de recomendaciones de las terapias de hemopurificación en las nuevas guías de práctica clínica, cuando uno revisa la evidencia, aproximadamente las recomendaciones son basadas en estudios observacionales que llevan ya un poquito más de 20 años, no se ha hecho como actualización en cuanto a las referencias de esa recomendación, pero de acuerdo. Yo estaría bastante de acuerdo con su punto de todavía no recomendarlo, porque pues como vimos la mayoría de la evidencia son estudios que son netamente observacionales. Tenemos el mejor estudio disponible de la mejor calidad disponible, que es con filtro de polimixina. Este filtro de polimixina, pues este estudio que fue el TIGRIS, que ha sido como el más grande, se publicó posteriormente a la publicación de las guías de práctica de sepsis y adicionalmente pues es un modelo bayesiano de probabilidad de que algo funcione. Entonces, hasta no tener una mejor evidencia, por lo menos con polimixina, va a ser muy difícil determinar su uso y eso que es la mejor evidencia disponible. Ahora si nos trasladamos a Cytosol y a Oxiris, la cosa se nos complica aún más porque lo único que tenemos es una plausibilidad biológica y una mejoría de resultados en una población que es ampliamente heterogénea y adicionalmente
que no tiene control, es netamente reportes de casos, series de casos que de pronto no tienen tanta validez epidemiológica, pero que en este momento es, entre comillas, nuestra mejor evidencia disponible. Otra cosa importante es que al momento de usted tratar de hacer un metaanálisis de estas terapias, por ejemplo, si usted quiere hacer un metaanálisis de solo terapias de hemopurificación, al ser tecnologías diferentes, con dosis diferentes e indicaciones diferentes, sí o sí va a tener una heterogeneidad brutal que hará que los datos no sean del todo interpretables. E inclusive cuando vemos los metaanálisis solo de una tecnología como CytoSorb, la heterogeneidad va a ser difícil porque no todos los pacientes son escogidos en la misma temporalidad, no todos los pacientes son escogidos con los mismos criterios de inclusión, es decir, algunos son con criterios clínicos, otros son con niveles de interleuquina 6 y adicionalmente no todos los pacientes tienen la misma duración de la terapia ni la misma cantidad de terapias en una sola hospitalización, por lo cual yo creo que metaanalizar estos datos, por lo menos estamos a 20 años que eso se logre hacer de una manera adecuada, pero es por la naturaleza de la intervención que hoy por hoy tenemos. Perdón, me tomo la palabra ahí para complementar la pregunta entonces. O sea, si me fundamento en lo que nos acabas de decir, de pronto en las debilidades, ustedes los pacientes en los que están usando la terapia lo tienen inmersos dentro de un protocolo de investigación como para justificar la terapia o lo están colocando sin un protocolo de investigación y cuál sería el riesgo de pronto administrativo, que sabemos que no son terapias de bajo costo, si de pronto no tenemos un soporte en la literatura tan grande como para que de pronto lo justifiquemos en nuestras unidades para el uso diario. Claro, doctor, pues lo que uno ve en la práctica clínica es que vemos que ya estamos cogidos con un paciente, perdóneme la palabra que estoy diciendo, pero cuando nos vemos alcanzados en un paciente en donde ya le hicimos todo, ya evaluamos que no existieran otras causas de choque, utilizamos esta terapia como netamente plausibilidad biológica e inclusive fuera de los protocolos de investigación, que veo que es como el gran problema. Algunos pacientes pueden mejorarse, pero es incierto si realmente la mejoría de los pacientes o lo que vemos en la práctica clínica son asociadas a la intervención o no asociadas a ella. Pero lo que mejor podríamos hacer en este momento para tratar de disminuir las glosas y para aumentar la probabilidad de que estos pacientes nos puedan reaccionar es adhiriéndonos por lo menos a los protocolos de manejo, de los protocolos de investigación, en donde la mayoría son muy claros de establecer que si algo demostró evidencia, por más vaga, por más series de casos que sea, por más observacional que sea, va a ser en las primeras 24 horas después de que usted excluyó que su paciente no tenía otra causa que explicar el choque y que no tuviera un foco potencialmente drenable. Entonces, en ese orden de ideas es nuestra mejor, en nuestra mejor evidencia disponible y que, pues, en caso de tener un paciente refractario con una mortalidad del 60-70%, yo creo que tener en mente la terapia en caso de no considerar irreversibilidad en un paciente joven, en un paciente que no sea comórbido, podría tener cabida. Obviamente con todos los riesgos administrativos que usted ya mencionó, doctor. Pero de acuerdo, lo que mejor se podría hacer en este momento es basar nuestro algoritmo diagnóstico basándonos directamente en los protocolos de los estudios. Le damos la palabra al doctor Julio Durán para una última pregunta. Hola, buenos días. Bueno, me toca cortico porque sé que estamos cortos de tiempo. Bueno, esta terapia hace parte de la búsqueda del santo grial que llevamos nosotros mucho tiempo de poder tratar la sepsis, no como lo hacemos en este momento, que es tratar las consecuencias de la sepsis, sino de ir a la raíz para poder modular todo el proceso inmunológico. Y eso lo hemos intentado con varias terapias y ahora con estas terapias de hemoabsorción. Muy interesante los estudios, todavía la evidencia no es robusta y definitivamente nos queda, nosotros lo utilizamos para casos muy específicos, muy escogidos de pacientes que queremos darle
la oportunidad, teniendo en cuenta la edad del paciente, el caso específico y la reversibilidad. Pero la pregunta específicamente es, ¿existe otro escenario en que nos enfrentamos nosotros en el cual vamos a luchar con ese estado hiperinflamatorio y liberación de citoquina en forma descontrolada, y es el estado del posoperatorio de cirugía cardiovascular, específicamente los estados de choque vasoplégicos, que también representan otro problema de la práctica diaria, y son pacientes pues que entran a cirugía en unas condiciones de un pronóstico adecuado y que queremos hacer nosotros esto. Los estudios que la última vez que participé en un evento, pues también hay series de casos con estudios que no son robustos. Le pregunto al doctor José si hay algunos estudios nuevos, qué información tenemos nueva con respecto al uso de estas terapias en el posoperatorio complicado de cirugía cardiovascular. Bueno, doctor, muchas gracias por la mención. Sí, hay dos estudios aleatorizados. Uno es el estudio REMOVE, y es utilizar el filtro de citoquinas en pacientes en posoperatorio de cirugía cardiovascular en contexto de endocarditis, que podría ser como el modelo como por defecto para el uso de estas terapias, y realmente no hubo diferencias significativas en los desenlaces clínicos. Entonces, no digamos que todavía hay un agujero ahí. Y en caso de paciente no cardiovascular en posoperatorio sin requerimiento, sin endocarditis, tenemos el ClinECMO, es un estudio que trató de evaluar si efectivamente el uso de hemoabsorción mientras que el paciente se encontraba en ECMO aumentaba la probabilidad de que ese paciente fuera destetado de ECMO, y tampoco hubo diferencias significativas en cuanto a los desenlaces con respecto al grupo control. Entonces, en ese momento no hay evidencia clínica, más allá del estudio Siraki 02 que mencioné previamente, que era con un uso de Oxiris para definir qué pacientes de pronto pueden tener menor probabilidad de disminuir requerimiento de terapia de reemplazo renal al día 7 del posoperatorio de cirugía cardiovascular. Más allá de ese estudio específico con ese desenlace que fue a favor del grupo de intervención, no hay otro estudio en terapias de depuración extracorpórea o en pacientes con posoperatorio de cirugía cardiovascular. Entonces, serían esos tres: Siraki 02, ClinECMO y REMOVE. Ok, muchas gracias a todos los participantes. Nuevamente, darle gracias al doctor José Naín Calderón, la excelente presentación y discusión, y a todos los participantes. Y nos vemos el próximo martes en una nueva entrega de los martes de cuidados intensivos. Muy buen día para todos. Gracias. Hasta luego.